Tener una casa es el sueño de muchas personas. Poseer un sitio en el cual sentirse seguros, un sitio al cual llamar hogar. A veces ese sueño se vuelve una pesadilla. Vamos a ubicarnos en la ciudad de Manizales. En alguna ocasión, estando en uno de mis bares favoritos, escuché esta historia. Quien la cuenta es un músico rockero de vieja guardia. Es una persona sumamente seria, de la cual uno no esperaría que inventara una historia fantasiosa. Y nos contaba, estando en la barra entre cerveza y cerveza, escuchando rock de fondo, que cuando era más joven estuvo viviendo con su madre en una vieja casa. Para quienes conozcan la ciudad, es una casa situada en los alrededores del que hoy se conoce como el Parque de la Mujer. En la época en que ocurrieron los hechos se conocía como el Parque de los Enamorados. Nos cuenta este rockero que estando muy joven estuvo viviendo con su madre en esta casa, una casa antigua, muy amplia, muy bonita, con muy buenos acabados, pisos de madera. Esos pisos de madera en Manizales tienen un sentido muy especial de tradición, de vida familiar. Son habitaciones muy grandes, como ya no hacen, por lo menos en esta ciudad. Era una casa donde se respiraba la antigüedad, pero en un buen sentido, hasta cuando empezaron a ocurrir pequeñas cosas, primero pequeñas, que fueron aumentando de intensidad con el paso de los meses. Lo primero fueron las moscas. Uno se explica que en un clima particularmente cálido, una ventana abierta puede servir como entrada para enjambres de moscas, pero en una casa que permanece impecablemente limpia y en un clima que ni siquiera ahora, con el calentamiento global, puede ser considerado como particularmente tropical, como el de Manizales, que está a 2400 metros sobre el nivel del mar. Y en esa época la temperatura era mucho más baja que ahora. No es fácil explicar que de pronto una habitación, además con la ventana cerrada, se llene de moscas. Moscas no de las más comunes. Hay unas moscas que son un poquito más grandes, de color más oscuro, que son las que uno asocia con comida en estado de descomposición, sobre todo con carne en estado de descomposición. Inicialmente las moscas estaban solas, de pronto ocasionalmente ellos sentían en efecto ese olor a carne descompuesta que es sumamente desagradable. El chico y su madre respondían inmediatamente, como mejor se puede hacer en esos casos: volver a limpiar absolutamente todo, preguntarle a los vecinos de la parte de arriba si de pronto tienen algún inconveniente, y al no encontrar esa respuesta, pues simplemente aceptar los hechos y seguir adelante con sus vidas. Después empezaron los sueños, o mejor, las pesadillas. Inicialmente, imágenes rápidas, momentos en la noche en que veía imágenes de personas que no conocía, y eran imágenes de lo único que podía recordar después era violencia, era ira, y eso se volvió una constante en su vida en ese momento. Ira. Empezó a perder la paciencia por las cosas más pequeñas. Por ejemplo, con las moscas, aunque es entendible que una plaga de insectos desagradables acabe con la paciencia de cualquiera. Pero no era solo eso, empezó a perder la paciencia sobre todo con su madre, a quien toda su vida quiso muchísimo. Y de pronto su madre empieza también a sentirse irritada con él. Así que la vida en común, la convivencia entre los dos, empieza a pasar por unos momentos de un equilibrio muy delicado. Se quieren muchísimo y eso ayuda mucho a solucionar las cosas en ese momento, pero hay momentos en que no se puede aguantar. Y hay momentos en que reclama, momentos en que alza la voz, momentos en que se va tirando un portazo porque no soporta a su madre, momentos en que su madre queda llorando porque no entiende qué es lo que sucede. Las pesadillas continúan y cada vez son más intensas y más realistas. Y las pesadillas incluyen visiones sangrientas, pero él no entiende muy bien de qué se trata. Él no es capaz de hilar la historia que le cuentan las pesadillas, y mientras tanto en casa empiezan a pasar otras cosas. Bombillos que se funden, electrodomésticos que se encienden por sí mismos. Estar una noche viendo televisión en una salita que tenían para eso, y de pronto suena en la cocina como si absolutamente toda la vajilla se fuera al suelo, se fuera al piso y se destruyera por completo, y luego van a la cocina y resulta que todo está en perfecto orden. Ruidos, pasos, voces que suenan en cualquier momento, que los llaman por sus nombres. El olor a carne descompuesta se hace intenso, muy intenso, sobre todo en una habitación, en la habitación donde se acumulan las moscas.
El tema de las moscas está más o menos controlado, todavía se ven de vez en cuando, pero ya no tanto por el olor es intenso a veces y no saben explicarlo. Llegan un momento en que empiezan a pensar en que hay que levantar los suelos para revisar que no haya nada debajo. Es una casa antigua, quiere decir que al menos algunas de sus paredes pueden ser de bareque y están pensando que de pronto tocará derribarlas para buscar algún animal que se quedó atrapado. No llegan hasta ese punto, pero siempre está el olor y de pronto empiezan a aparecer manchas. Es muy curioso, son manchas de sangre. Cuando uno ha visto manchas de sangre en una pared, uno las identifica. Y ellos empezaron a ver estas manchas de sangre en las paredes. Lo curioso es que eran manchas de sangre seca, de sangre antigua, pero nunca antes habían estado allí. ¿Cómo aparecen manchas de sangre seca y vieja en una pared recién pintada? Por lo menos estaba recién pintada cuando ellos se trasladaron a la casa. Empiezan a intensificarse los fenómenos inexplicables, pasos, los susurros, las voces, las cosas que se mueven por sí mismas, las cosas que se pierden de un momento a otro y no las vuelven a encontrar, las encuentran en los sitios más extraños. Y las pesadillas de este joven se intensifican hasta un punto insoportable. Él cuenta que en un momento empezó a entender la historia y la historia era aterradora porque él es el protagonista de la pesadilla y él tiene un hacha en su mano. Hay una mujer anciana frente a él y él toma el hacha y la golpea una y otra vez, y en el sueño es terrible que él no siente ningún miedo, ningún remordimiento, ninguna culpabilidad. Él cuenta que lo que más lo aterraba en ese momento era que en medio de la pesadilla él sentía satisfacción de hacer lo que estaba haciendo, de tomar esa hacha y golpear una y otra vez. Y es la sangre que se ve por todas partes, la sangre que vuela, la sangre que le mancha las manos, la sangre que le mancha el rostro. Pero él insiste. Lo más aterrador es que en el sueño él no estaba aterrorizado, él estaba incluso contento. La situación con su madre empieza a empeorar. Él incluso confiesa que tuvo momentos en que quería ejercer violencia en contra de su madre y de pronto llega un momento en que los dos dicen: lo que nos está afectando es esta casa, no sabemos qué pasó acá, no queremos saber qué pasó acá, no queremos saber qué pasa acá, y se fueron de esa casa. Se fueron a un apartamento nuevo y en cuestión de 1 o 2 semanas habían vuelto a la normalidad, las pesadillas desaparecieron de inmediato y no volvieron a sufrir fenómenos extraños en su nuevo hogar. Con el tiempo, él llegó a volver a esa casa y quiso investigar y quiso preguntarle a personas ya de edad que conocían esa casa, hasta cuando una persona muy anciana de su propia familia contó que por allá en los años 30, hace ya casi 100 años, esa casa había sido propiedad de una persona muy prestante de la ciudad de Manizales. Una persona con poder, una persona con reconocimiento social. Era un ingeniero muy conocido, estaba casado con una mujer también de un origen social bastante prestante. De puertas para afuera parecía ser un matrimonio completamente normal, más que normal, era un matrimonio feliz. No llegaron a tener hijos por algún motivo y eso parece haber sido uno de los causantes de que este ingeniero en alguna ocasión perdiera la paciencia por completo con su amada esposa, tomara un hacha y la matara de la manera más cruel que se puedan imaginar. ¿Te vas a quedar solo en casa esta noche? Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.